Pero bueno, vámonos con el primer libro. Quiero contarles de La intemporalidad perdida de Anaïs Nin. De este lado. Los perritos tapan. ¿De qué lado, señor protector? Anaïs Nin. Exacto, nos vamos a poner a bailar aquí con los libros. Anaïs Nin es un personaje fascinante, controvertido. Fue una mujer, pues, que creo que representa mucho de lo que fue el siglo XX. Como les decía, ambos escritores de distintas maneras creo que lo hacen. Anaïs Nin, como les contaba, nace en Francia. Es hija de artistas, de una bailarina y de un pianista. Me parece pianista o compositor, ya me está entrando la duda, oigan. Pero bueno, sus papás eran de origen cubano y español. Ahorita déjenme, les encuentro el datito porque como que me entró la duda. Sí, compositor y pianista, era ambos. Ok, por eso de pronto me quedé así de... y su mamá era bailarina y cantante. Entonces, bueno, venía de una familia de artistas. El padre las abandona cuando Anaïs Nin tenía 11 años. Sí, y eso de alguna manera va a llevarla a la escritura. Ella, a partir de los 11 años, comienza a llevar diarios. Su obra más famosa probablemente sean sus diarios, también porque en sus diarios hace confesiones muy escandalosas. Por ejemplo, de sus relaciones extramaritales, porque ella estuvo casada con un empresario llamado Hugh Giller, un empresario banquero, me parece, gringo, ¿no? Ella se casa con él. Y bueno, va a vivir un tiempo en Nueva York, un tiempo en París, porque su marido tiene que mudarse a París por temas de trabajo. Va a vivir también en California un tiempo porque era bígama. Por eso les digo, un personaje que su vida en sí es fascinante. Entre uno de sus amantes se casa con uno, entonces está casada con uno. Pero eres experta en poliamor, ¿no? Ahora que ya me metí al tema de la poligamia y el poliamor, no sé si me vieron en ADN 40 el viernes, aquí el señor productor me molesta mucho. El beso de 3 y felices los 4, güey. Pues también, si nos está viendo, un abrazo a Saúl Briceño, que inmediatamente me mandó un mensaje así de, caray, no sabía que tú le entrabas a estos temas. Sí. Pero bueno, sí, Anaïs Nin, se casó con uno de sus amantes cuando ya estaba, o sea, nunca se divorció de su primer marido. Entonces pasaba un tiempo en Nueva York con su marido original, Henry Giller. Después pasaba una temporada en California con su amante, que ahora se me olvidó su nombre. Pero entre sus amantes también se cuentan al escritor Henry Miller, Antonin Artaud, un personaje fundamental del surrealismo. Y es también en el surrealismo donde podemos ubicar mucha de la obra de ella, de la obra literaria. Ella se interesó mucho por el psicoanálisis. Fue a sesiones de psicoanálisis en un momento en el que pues, era una disciplina que estaba cobrando mucha fuerza. Y también ella empieza a practicar psicoanálisis de la mano de los dos psicoanalistas con los que ella tomó pues sus sesiones, ¿cómo se llama eso? Sus terapias, ¿cómo se le llama? El psicoanálisis, terapias, sesiones. Sí. Que eran René Alendi y Otto Rank. Y eso también la va llevando un poco por este camino, como les digo, el surrealismo. Va a tener contacto con figuras como Artaud, ya les decía que tuvo una relación también amorosa con él. Y entonces mucha de su literatura se enfoca en los temas del subconsciente. El tema del yo es también un tema que le va a interesar mucho, que es un tema muy del psicoanálisis, muy freudiano también. Y, ¿O del tú? No, no me confundas. No. Ya luego te regañan por andarme interrumpiendo, ¿eh? Y me sacas de lo que estaba diciendo y ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Alexis Galindo está diciendo que dejó pasar la ficha de un taller que mencionaste de divulgaduría. Ay, Alexis, mándanos un correo, dinos cuál. Si nos dices cuál, ponlo aquí en el chat. Alexis, dinos qué taller de divulgaduría, porque algunos hay chance que entres después. Así que sí. No te preocupes, quizá haya manera de resolverlo. Tú ponos aquí cuál y lo vemos con el equipo de divulgaduría y mándanos un correo a info@becaduncan.com y ahí te echamos la mano. Entonces, bueno, aquí dicen que qué modernos, sí, Noemí, muy modernos.
el esposo de Anais Nin sabía de estas relaciones y como que las aceptaba, no la hacía muy feliz, pero las aceptaba. Y por ahí también hay un rumor de que tuvo una relación incestuosa con su padre, porque años después se vuelve a encontrar con su padre en Nueva York. Ella lo escribe en sus diarios, sin embargo su hermano lo niega, dice que eso nunca pasó. Entonces, bueno, queda un poco esa duda, pero pues sí, una mujer pues interesante, una mujer que además encontró la manera de publicarse a sí misma cuando había poco interés en su obra, a pesar de tener esta relación con Henry Miller, que era uno de los grandes escritores de la época, y de contribuir además a su obra, porque por ahí también hay algunos autores que consideran que los aportes que ella hizo en las conversaciones con Henry Miller, revisando también sus textos, ella contribuyó mucho a Trópico de Cáncer. Entonces, bueno, una de las obras pues, más fundamentales de Henry Miller, también aparentemente Trópico de Capricornio, o sea que de alguna manera ella colaboró en ambos libros, si bien no como escritora, como editora, sí un poco como alguien que lo escuchaba, le revisaba los textos, le aportaba ideas y todo esto. Entonces, a pesar de esa relación, tuvo muchos rechazos a la publicación de su obra por parte de muchas editoriales, entre ellas la famosísima Shakespeare and Company, que está en París, que es una librería y editorial de libros en inglés en París. No quisieron publicarla. Entonces ella encontró la manera de publicarse a sí misma. También hay que decir que el marido tenía mucha lana, entonces eso le permitió hacerlo, pero esa determinación, estamos hablando de una mujer en los años 20, en los años 30, justo cuando están sucediendo todas las vanguardias artísticas en París, después en Nueva York, cuando empiezan todos estos movimientos como se ubican Apolo, Carrozco, eso que se llama expresionismo abstracto. Ella va a estar muy metida como en el meollo de lo que está sucediendo en el ámbito intelectual y cultural, artístico de su época, pero pues ella con este ímpetu, con esta determinación de publicar su obra, se publica muchas veces a sí misma y, como les decía, ella adquiere mucha fama una vez que se publican sus diarios, en parte por pues, todos estos temas, como les digo, muy controvertidos que van a aparecer ahí. También, por ejemplo, una relación con la esposa de Henry Miller. Entonces, bueno, una mujer que experimentó muy libremente con su sexualidad, que es algo también muy representativo de lo que va a empezar a suceder en los años 20 sobre todo y 30 del siglo XX. Y pues en este caso lo que vamos a encontrar en este libro son, como les decía, cuentos inéditos que se habían publicado en otros idiomas, no en español, y son cuentos que, bueno, yo disfruté mucho porque creo que muestran, por un lado, en esta obsesión que tenía ella por explorar como su inconsciente, por entenderse a sí misma, porque también hay que decir que ella muchas veces hablaba en sus diarios, sobre todo, de tener como una doble personalidad, ¿no? Como la niña bien de sociedad, que tiene esta vida pública, que cumple con el rol de género que le ha establecido su sociedad, que es la esposa, es la que cocina, es la que mantiene la casa, es la que, ¿no?, se sabe sentar en la mesa, todo eso. Y la otra parte, la parte oscura que ella tiene que mantener escondida. Entonces, aquí lo que vemos en algunos de estos cuentos también es como esta exploración de cómo tenía que ser la vida de las mujeres en ese tiempo, cómo se percibe a sí misma muchas veces, ¿no? Cuentos donde se ve mucho de la vida social de esa época, de cómo eran las cosas, cómo eran las normas sociales y mucho también de ella buscándose a sí misma o tratando de encontrar dónde encaja en todo este mundo. Obviamente son personajes pues ficticios, ¿no? No es autobiográfico, pero se ve mucho de su propia vida y de su propia experiencia ahí. También hay que decir que es una autora que de pronto se ha dicho, muchos críticos literarios han considerado que como que de sus diarios ya a la ficción no lograba como terminar de aterrizar bien las cosas, como que siempre se considera que sus diarios son de una mayor calidad que ya su literatura, digamos,
más formalmente como su narrativa. Ajá, pero pues a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Sobre todo, como les digo, entendiendo el contexto histórico del que viene esta mujer, su propia biografía. Hay muchos artículos sobre ella en línea que van a poder encontrar para enterarse de pues, todo este chismecito más a detalle. Pero sobre todo creo que es una mujer que, como les digo, tenía estas ganas de ser libre, de ser escritora, de hacer lo que amaba, de ir en contra de todas las convenciones sin realmente importarle, ¿no? Lo que se dijera de ella, pues para vivir en la plenitud en la que ella quería vivir y lo que ella quería ser. Entonces me parece que sí es un personaje que hay que rescatar. Por cierto, se resistió ella un poco al feminismo. Después lo va a encontrar o lo va a aceptar, pero creo que sí se ha convertido también en un símbolo del feminismo, sobre todo de ese tiempo en el que están sucediendo muchas cosas, como el voto femenino, como muchos movimientos sociales de esa época van a coincidir con ella y con su vida, ¿no? Es como el diario de Daniela, ¿no? ¿Por qué el diario de Daniela? Porque en el diario de Daniela se han escrito tantas cosas. Valdo dice, soy nuevo pero no tengo idea de lo que hablan. Les estoy hablando de este libro de Anaïs Nin, La intemporalidad perdida, editado por Lumen y Penguin, un sello de Penguin Libros México, y que por primera vez nos presentan una serie de cuentos que nunca antes se habían traducido y publicado en español. La verdad es muy recomendable. Además, cuesta 199 pesitos. La verdad es que no me parece nada excesivo. Yo tengo que decirles que el otro día me llevé en el metro. Bueno, 2 días. Y lo terminé en ese ratito. Son cuentos bastante cortos. Además, no son cuentos larguísimos. Y pues creo que es una lectura muy interesante. Como les digo, sobre todo entendiendo al personaje y entendiendo su época.